Bueno, mila esker berriro guztiok hemen egoteagatik eta bat ipat hori aurrez aurre ikusteagatik berriro. Cuando Javi y yo nos pusimos a preparar toda esta jornada, que espero que siga bien y que acabemos bien, le dije, Javi, yo quiero organizar o quiero preparar algo, presentar algo de ejercicio físico y COVID. Y me dijo Javi, Sara, estamos de COVID hasta las narices, no presentes nada de COVID. Y yo digo, bueno, le voy a seguir dando una vuelta, pero yo quería presentar los beneficios del ejercicio físico, que todos lo conocemos y que parece que en esta pandemia han descubierto que el ejercicio físico es saludable y que tiene efectos beneficiosos y que antes no se sabía. Quería de alguna manera relacionar lo que es la COVID, que es una enfermedad transmisible, y los efectos beneficiosos del ejercicio físico, ¿no? Y de ahí el nombre, que ahora os voy a explicar el porqué. Y también, por otro lado, porque llevamos más de 10 años valorando, diseñando e interviniendo con personas con diferentes patologías no transmisibles, implementando lo que es el ejercicio de alta intensidad, que me ha venido fenomenal, tanto la charla de Logan como la de Aitor, pues para continuar con los contenidos que vamos a explicar hoy. A ver, aquí. Entonces, la pregunta que nos hicimos o que me hice para preparar esta charla es: si implementamos entrenamiento de alta intensidad interválico, o que no sea de alta intensidad, pero entrenamiento interválico entendido como aquel programa que diseñamos intercalando diferentes intensidades. Pero además, si ese programa de alta intensidad lo hacemos de bajo volumen, entendiendo que el bajo volumen es aquel programa que nosotros diseñamos que no tiene 10 minutos o menos de alta intensidad en una misma sesión, a ver si ese programa podría de alguna manera modular, modificar lo que serían los factores que intervienen en un proceso para cambiar unos resultados. ¿Y cuál sería el proceso? El proceso en el que nos encontramos, en el que se encuentra la mayoría de la población con enfermedad transmisible o enfermedad no transmisible, que está lleno de ¿qué? ¿O en qué se presenta? Está lleno de una inflamación derivada por un ambiente muy obesogénico dentro de su metabolismo y que va a provocar una tormenta que seguro que habéis hablado o habéis escuchado durante la pandemia de citoquinas inflamatorias. Bien, ese entrenamiento de alta intensidad, de bajo volumen, es capaz de modificar esa tormenta de citoquinas, ese ambiente inflamatorio en las enfermedades consideradas como tanto transmisibles, es decir, las que conocemos ahora, que se transmiten de persona a persona, de animal a persona, ya sea por una vía directa, como puede ser cuando estornudamos, o por una vía indirecta, como puede ser a través de un mosquito o por contacto, hace efecto también en las enfermedades no transmisibles, es decir, las que conocemos más relacionadas como las enfermedades crónicas, que no dependen solamente de factores genéticos, sino también de factores fisiológicos, de factores ambientales y, como no, de factores conductuales. Entonces, esa era la pregunta que me quería hacer y que os quiero trasladar en los 20 minutos que tenemos. De alguna manera, tenemos que desmitificar la relación que puede existir entre lo que es un estilo de vida no saludable, lo que es un estilo de vida no saludable con las enfermedades denominadas crónicas. ¿Por qué? Porque hay un nexo de unión directo, y se ha observado ahora con la pandemia, en que si tú tienes un estilo de vida no saludable, el cual conlleva, como sabéis, una mala alimentación, hábitos de inactividad física, incluso el tabaquismo y una salud mental no adecuada, hay un nexo de unión en las enfermedades transmisibles y las no transmisibles, porque ese estilo de vida no saludable nos va a llevar a que nuestro sistema inmunitario esté mucho más bajo, a que exista una inflamación crónica en nuestro metabolismo, y esas personas están más predispuestas a que puedan tener una enfermedad transmisible y puede empeorar lo que sería tanto el tratamiento de esa enfermedad transmisible como la aparición de enfermedades no transmisibles. Al mismo tiempo, hay unos factores determinantes sociales. Esos determinantes sociales, se está hablando ya de la transmisión intergeneracional, es decir, aquellos padres y madres que no
no educan a sus hijos en un ambiente saludable, como puede ser una alimentación, como hemos dicho, la inactividad física o incluso el humo de segunda mano, el tabaquismo que pueden estar de alguna manera también llevando esos hijos de sus padres, ¿no? Entonces, todo eso nos va a llevar a ese nexo de unión entre tanto las enfermedades transmisibles como los no transmisibles y a ver qué podemos hacer para ello. Se ve muy pequeñito, pero esos factores que hemos hablado de enfermedad, de estilo de vida no saludable, nos va a llevar, sobre todo en lo nuestro, lo que nos interesa, lo que es la inactividad física, va a estar muy relacionado con lo que es la obesidad. Es decir, la inactividad física nos va a llevar probablemente a una obesidad, sobre todo abdominal, una obesidad visceral, que va a tener un efecto directo en lo que son trastornos tanto metabólicos como trastornos, como ha dicho bien Aitor, del sistema hormonal y también del sistema inmunológico, que va a acabar llevando a lo que son las enfermedades no transmisibles y también poder van a modular esas enfermedades y también tener ese proceso o esa inflamación crónica. La inflamación crónica, ¿cómo aparece? Bueno, estamos hablando de obesidad debida sobre todo a los estilos de vida no saludables, al sedentarismo en nuestro caso, a la inactividad física, y la inflamación entenderla por lo que hemos estado escuchando, esa tormenta de citoquinas, es decir, el propio tejido graso no es solamente un tejido que almacena grasa, sino que el adipocito puede actuar como una célula hormonal, la cual, debido a la inflamación y al sedentarismo, va a liberar una serie de proteínas inflamatorias. Esas proteínas inflamatorias lo que van a hacer es, de alguna manera, desregular el sistema inmunitario y predisponer a la persona a la enfermedad, tanto transmisible como no transmisible. Por lo tanto, tendremos que hacer algo para contrarrestar esas proteínas inflamatorias. Tendremos que intentar, a través del ejercicio físico, que se secreten proteínas antiinflamatorias. Esa tormenta de citoquinas que tanto habéis hablado, que tanto hemos escuchado, vuelvo a nombrar a la obesidad, porque esa obesidad lo que va a provocar es que las células grasas se hipertrofien, haya hiperplasia, secreten esos macrófagos, se vayan a liberar macrófagos que van a afectar a diferentes órganos, se secreten la tormenta de citoquinas con diferentes proteínas que van a atacar al sistema inmunitario, incluso descender las células, por ejemplo, los natural killer que necesitamos para preservar nuestra salud, y todo ello va a hacer, como hemos dicho, que esas enfermedades transmisibles estén más cercanas nuestras y que aparezcan o empeoren enfermedades no transmisibles, que unido a la falta o el descenso de la masa muscular, todo va a empeorar. Esta pandemia lo que nos ha hecho es convencernos de la unión o el nexo de unión, como hemos dicho, entre ambos tipos de enfermedades, y volvemos a la clasificación más clásica de salud pública entre transmisibles y no transmisibles, y de alguna manera no unir solamente a las enfermedades del estilo de vida con las enfermedades crónicas, y un estilo de vida saludable o no saludable, si queremos prevenir la enfermedad o tener más propensión a poder tenerla. ¿Cómo la vamos a atacar? Bueno, la podemos atacar de alguna manera, igual que ha dicho Aitor, el metabolismo es adaptable para lo bueno y para lo malo. Y para lo bueno porque podemos de alguna manera reintroducir a esos genes sensibles a la inactividad física, reintroducirlos otra vez en un ambiente saludable si introducimos la actividad física. El tema está cómo lo hacemos, porque realmente a veces vienen donde nosotros poblaciones o personas con una situación física, emocional y de salud en unas condiciones muy malas, ¿no? Entonces necesitamos de alguna manera en muy poquito tiempo ser muy eficientes y darle de alguna manera esa medicina a través del ejercicio físico de una forma muy eficiente. Por eso aquí Hipócrates nos decía, tenemos que ser capaces de encontrar la cantidad adecuada, en este caso de ejercicio y también de nutrición, que no sea ni excesivo ni demasiado poco el estímulo para encontrar el punto más seguro para la salud. Y aquí es donde dices, bueno, vamos al HIIT, ¿no? Al entrenamiento de alta intensidad.
Sabemos los beneficios del ejercicio físico, que son multiorgánicos, no solamente cuando hacemos ejercicio físico viene a través de la musculatura esquelética, de la contracción muscular, pero no va a actuar solamente a nivel cardíaco, sino que va a actuar directamente en diferentes órganos diana, porque gracias al músculo esquelético y otros órganos se van a secretar esas proteínas antiinflamatorias que van a ir en contra de esa inflamación que tenemos. Y de ahí que el ejercicio físico se le llame la polipíldora, que ya lo sabemos. Pero ¿cuánta polipíldora? ¿Cuánto ejercicio? Es decir, ¿cuánta cantidad? ¿Qué dosis? ¿Qué intensidad? ¿Qué frecuencia? Ahí está nuestro dilema, ¿no? La mayoría de las veces. Como bien han dicho los otros anteriores ponentes, el ejercicio debe ser diario, si podemos, ¿no? El tema está que si lo queremos hacer diariamente, ¿cuáles son los mejores beneficios? ¿A qué intensidad? Conociendo que tenemos la intensidad ligera, la intensidad moderada, la intensidad alta, qué intensidad le damos a esa persona para que el beneficio sea el mejor. Me ha venido muy bien lo que ha contado Aitor, porque sí que es cierto que, aunque sabéis que yo soy una fanática del HIIT, es necesario que nos movamos. Es decir, no va a ser suficiente con hacer 2 días de HIIT a la semana si el resto del tiempo estamos sedentarios. Entonces, tenemos que educar a esa población para explicarle que el gasto calórico diario proviene de diferentes actuaciones. Una de ellas es el gasto metabólico de reposo y otra es el gasto termogénico de los alimentos, pero luego tenemos la parte de actividad física. Y esa parte de actividad física le tenemos que explicar que una de las mayores partes de gasto calórico va a venir del NEAT. Sabemos lo que es el NEAT, el Non-Exercise Activity Thermogenesis, va a ser una actividad física de vida diaria que es muy ligera esa intensidad. Y ese va a ser el mayor gasto calórico que puede haber entre 2 personas que una se mueve y la otra no se mueve, aunque las 2 hagan ejercicio físico. Y luego vamos a tener la parte de ejercicio físico, la que nosotros vamos a tener que diseñar, implementar y supervisar en las intensidades adecuadas. Por lo tanto, todavía existe un desconocimiento total de esos peligros de estar demasiado tiempo sentados o los propios beneficios de mantener una actividad intermitente, es decir, de baja intensidad durante todo el día. Eso es la base. Lo primero, la base, es decir, actividad física diaria de baja intensidad, el movernos. Porque ya hay metaanálisis en los cuales nos han indicado que si tenemos la obligación por nuestro trabajo, por nuestro medio de transporte, de estar entre 8 horas o más sentados al día, de alguna manera tenemos que hacer ejercicio físico mínimo 1 hora en actividad física de intensidad moderada. Pero que tengamos muy claro que si tenemos esos comportamientos sedentarios, 1 hora de ejercicio físico al día no va de ninguna manera a sustituir los perjuicios que tiene el pasar tanto tiempo sentados. Vamos al HIIT y vamos a ver cómo diseñamos. Bien, el entrenamiento interválico de alta intensidad, como está claro y como es nuestro fundamento, tenemos que hacerlo en función de saber qué frecuencia, qué intensidad, qué tipo y qué modo, ¿vale? Y además que sea divertido y que haya una progresión, siempre teniendo los criterios de seguridad en función de la persona a la que estamos aplicándole. Y teniendo en cuenta lo que nos dicen las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud, que fueron publicadas el año pasado, vemos que tanto en personas mayores como en aquellas con enfermedades crónicas se está recomendando que hagan a la semana un mínimo entre 75 y 150 minutos de ejercicio físico a intensidad vigorosa. Y que además integren 2 días a la semana fuerza y que además hagan actividades de equilibrio y salud mental. Y todo esto en poblaciones tanto con patologías crónicas como en aquellas con patologías de enfermedades transmisibles de cronicidad. ¿Qué queremos decir con eso? Una persona que tiene un diagnóstico de VIH ahora no se muere. Y una persona que ha salido de un COVID tiene COVID persistente. Y una persona que ha tenido hígado graso y que puede llegar, ¿cómo se llama la enfermedad del hígado? No me sale ahora. Bueno, tienen enfermedades crónicas, aunque han tenido enfermedades transmisibles. Pero todo eso está ya en lo que la OMS ya nos está diciendo que también tienen que seguir realizando esas recomendaciones. El tema está que si queremos hacer todo esto, bueno, la población la mayoría de las veces nos dice es que no hay tiempo para hacer todo eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo soy eficiente si quiero meter fuerza 2 días y además ejercicio de alta intensidad?
Para eso, y de ahí la eficiencia del entrenamiento interválico y del entrenamiento interválico de bajo volumen, y por lo cual se le llama ¿por qué menos es más? Con el HIIT o con el LEAD. Y los que habéis sido mis estudiantes ya sabéis que siempre os hablo del HIIT y del LEAD. Cualquiera de los dos es entrenamiento interválico. La gran diferencia está que el HIIT es high intensity y el LEAD es low intensity. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es, primero, diseñar las intensidades de forma individualizada para tener muy claro cuáles son los rangos de intensidad ligera, moderada y alta, acordándonos de que la intensidad moderada se va a encontrar entre los dos umbrales ventilatorios. Una vez que tenemos muy claro cuáles son las frecuencias cardíacas que se relacionan con los diferentes rangos de intensidad, ya podremos diseñar, y tenéis muchísima literatura al respecto, y Logan fueron uno de los pioneros en diseñar entrenamiento interválico, como ha dicho, en personas con patología cardiovascular, ya sea LEAD o HIIT en función de la persona. La principal diferencia, como hemos dicho, es que el LEAD va a alternar intensidades ligeras y moderadas y el HIIT va a alternar intensidades moderadas y altas. Luego, el jugar con los volúmenes en cada intensidad ya es cosa nuestra. Pero recordar, hablamos del HIIT o del LEAD de bajo volumen cuando integramos 10 minutos o menos en la intensidad más alta en una sesión. ¿Qué buscamos, por lo tanto? Buscamos que el traje que estamos haciendo, es decir, que la sesión que estamos diseñando para esa persona le ajuste y que le ajuste en función de unas intensidades muy individualizadas. Y por otro lado, cuando nos vienen personas enfermas y tenemos que entrenarles, estamos buscando que haya un choque. ¿Un choque para qué? Un choque contra esa inflamación sistémica que tenemos, y tenemos que meterle un chute de algo para que esa inflamación baje y sea un antiinflamatorio, como si fuera un ibuprofeno en el momento. Pero lo tenemos que hacer con el ejercicio físico. Y con el ejercicio físico, para hacerlo, como bien ha dicho Aitor, si no metemos alta intensidad, si no metemos intensidades más altas, no va a ser suficiente con solo caminar, que es lo que nos dicen y lo que decía Logan, que antes, después de un infarto, les tenían 6 meses encamados. No es suficiente, tenemos que meter un choque de alta intensidad. Y ese choque de alta intensidad debe ser de alto volumen. Necesitamos, en personas con enfermedades transmisibles o no transmisibles, hacer un alto volumen de entrenamiento. Bueno, pues si sabemos implementar el HIIT o el entrenamiento de alta intensidad, no es necesario. Con el bajo volumen es más que suficiente para conseguir beneficios. Y os lo digo porque lo hemos demostrado. En el 2008 empezamos una investigación con personas con sobrepeso, obesidad, hipertensión primaria, sedentarios e inactivos. Y lo que hicimos, no sé si se ve bien, los dividimos en 4 grupos. Un grupo control, que solamente tenía intervención nutricional, y 3 grupos con intervención con ejercicio físico. 2 grupos hacían alto volumen, 40 minutos de entrenamiento cada grupo, pero uno solo a intensidad moderada, continuo, 40 minutos aburridos ahí en la cinta y en la bici a una intensidad moderada, entre umbrales, y otro grupo 40 minutos haciendo, intercalando intensidad alta, intensidad moderada, un día en bici, un día en cinta. El protocolo en cinta era 4 minutos alta intensidad, 3 minutos de recuperación, y el protocolo en cinta eran 30 segundos alta intensidad, 1 minuto de recuperación. Y luego hicimos un cuarto grupo que hacía entrenamiento interválico de alta intensidad de bajo volumen, 20 minutos totales, pero menos de 10 minutos en cada sesión a alta intensidad, con el mismo protocolo que el de alto volumen, 4-3 en cinta, 30 segundos, 1 en bicicleta. Los resultados han sido impresionantes. ¿Impresionantes por qué? Porque los 2 grupos de alta intensidad siempre han tenido mejoras superiores en todas las variables con respecto al grupo de entrenamiento moderado, pero es que no había mejoras, no había diferencias significativas entre los 2 grupos de HIIT, haciendo uno 40 minutos y el otro 20 minutos. Las únicas diferencias, y ahora que están nutricionistas aquí, fueron que, claro, hay mayor gasto calórico en el grupo de 40 minutos, por lo tanto hubo un mayor descenso de masa corporal. Pero el resto de variables que analizamos, ni la presión arterial ni la capacidad cardiorrespiratoria, había diferencias significativas entre esos 2 grupos. Con solo 10 minutos máximo de alta intensidad en cada sesión conseguíamos resultados similares. Y fuimos un poquito más allá. Bueno, aquí podéis ver a los estudiantes registrando las sesiones.
Y lo que concluimos, como he dicho, es que como no había diferencias significativas entre los dos grupos de interval, podemos afirmar o confirmar que el bajo volumen, el entrenamiento interválico de bajo volumen, era eficiente en el tiempo, porque con la mitad del tiempo conseguíamos los mismos resultados. Los quisimos observar también en variables metabólicas, en variables bioquímicas. Todas las personas participantes eran metabólicamente insanos al empezar. ¿Por qué? Porque además de obesidad tenían una capacidad cardiorrespiratoria muy baja y las variables metabólicas relacionadas con el metabolismo de los lípidos y el metabolismo de la glucosa estaban totalmente descontroladas. Tenían prediabetes la mayoría de ellos. Al cabo de 16 semanas conseguimos que fueran de obesos, pasaron a sobrepeso, metabólicamente sanos. ¿Por qué metabólicamente sanos? Bueno, porque los niveles de tensión arterial estaban regularizados, los niveles de glucosa estaban regularizados, los niveles de colesterol total estaban regularizados y los niveles de proteína C reactiva, una variable inflamatoria, eran normales. Lo único malo es que después de 6 meses que los dejamos a su aire, volvieron otra vez a estar igual, aunque les habíamos dado recomendaciones. Eso va a nuestro favor diciendo bueno, que nos necesitan, ¿no? Que necesitan el ejercicio físico de una manera supervisada. También valoramos el sueño con acelerometría y observamos que no había diferencias significativas entre los grupos ejercicio, ni el que hacía 40 minutos ni el que hacía 20, es decir, todos los grupos mejoraron la variable de calidad de sueño y la variable de niveles de actividad física y comportamiento sedentario. Y también valoramos la calidad de vida. Es decir, la función física y la función mental en los diferentes componentes, no hubo diferencias entre los grupos de ejercicio. Mejoraban igual, tenían mejor función física, la misma sensación de calidad de vida ambos grupos. Incluso, uno de los análisis que realizamos que no se ve, el grupo de bajo volumen tenía un mejor concepto de haber disfrutado de la sesión. Daros cuenta que los estaban randomizados, estaban aleatorizados y igual uno le tocaba 20 minutos y el de al lado estaba haciendo 40 minutos y el de 20 cuando acababa al otro todavía le quedaban otros 20. Entonces la sensación que tenían los de 20 minutos era muchísimo más agradable. Fuimos un poquito más allá y cuando acabamos con esta investigación dijimos, bueno, vamos a probar con personas de más riesgo, ¿no? Porque los que tenían hipertensión y obesidad era prevención primaria, no habían tenido todavía un evento cardiovascular. Y dijimos, bueno, a ver qué pasa con aquellos que ya han sufrido el evento. Entonces, quisimos hacer con personas con infarto de miocardio. Ya habían sufrido el infarto y nos decidimos y se lo contamos a los cardiólogos. Y le dijimos, mira, queremos hacer esto. Y no queremos hacer intensidad moderada porque es súper aburrido hacer 40 minutos ahí en la bici o en la cinta. Solo queremos hacer HIIT, pero queremos comprobar HIIT de alto volumen y HIIT de bajo volumen. Y igual que ha dicho Logan esta mañana, al principio los cardiólogos no estaban ahí un poco, pero bueno, como les enseñamos los resultados con el grupo de hipertensión, aceptaron y lo hicimos en Miranda de Ebro, con en un hospital que había en Miranda de Ebro. No se ve muy bien el protocolo, pero lo mismo, hicimos un día cinta, un día bici. Mismo protocolo que con los hipertensos, con las personas hipertensas. 20 minutos, 40 minutos. Ahí tenéis los protocolos publicados. No hacían más de 5 minutos en alta intensidad en bicicleta. ¿Y qué observamos? Bueno, pues los resultados fueron muy similares a las personas que no habían tenido un infarto. Es decir, no hubo diferencias significativas en las ganancias de capacidad cardiorrespiratoria entre los dos grupos de HIIT de bajo volumen y de alto volumen. No hubo diferencias. Los dos grupos mejoraron más de un 30% en su capacidad cardiorrespiratoria sin diferencias significativas, unos haciendo 20 minutos y otros haciendo 40 minutos. Y además quisimos valorar lo que era la función cronotrópica, es decir, los latidos del corazón. Sabéis que cuanto más alta sea la frecuencia cardíaca pico y más baja sea la frecuencia cardíaca basal, más rango tenemos de entrenamiento nosotros con las personas de salud. Bueno, pues aunque estaban tomando betabloqueantes, esa medicina, ese fármaco que les bloquea la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, conseguimos después de 16 semanas que incrementaran la frecuencia cardíaca pico, que fueran más capaces de recuperar más rápido y el sistema nervioso autónomo mejoró porque realmente subía la frecuencia cardíaca cuando estaban en alta intensidad y realmente descendía la frecuencia cardíaca en la recuperación, que es lo que queremos.
Por lo tanto, el entrenamiento en HIIT conseguimos que de alguna manera hubiera un incremento en lo que es la actividad vagal cardíaca, es decir, el sistema nervioso parasimpático, que cuando estemos recuperando realmente descienda la frecuencia cardíaca. Y como no hubo diferencias entre los dos grupos de entrenamiento interválico, pudimos decir que el bajo volumen se presenta como un entrenamiento, un método de entrenamiento muy eficiente en el tiempo. Este artículo lo acabamos de enviar ahora a publicar, por eso os presento resultados preliminares, esperemos que se publique. Y cuando una persona tiene un infarto de miocardio, necesita un tiempo para que haya una remodelación cardíaca, porque ese músculo cardíaco ha sufrido, ha tenido una isquemia y sufre mucho el músculo cardíaco, se tiene que recuperar. Y a través del ejercicio se recupera mucho más rápido. El tema está, y por eso tienen miedo los cardiólogos, cuál es el mejor modo de recuperar esa remodelación cardíaca. Nosotros, los cardiólogos hicieron ecocardiogramas al principio y al final y hemos observado que con los dos métodos de entrenamiento hay remodelación cardíaca positiva en beneficio, pero el grupo de alto volumen, 40 minutos de HIIT en personas que han sufrido un infarto de miocardio, hay un posible daño muscular, porque los niveles de creatinquinasa son muy altos y de otras variables. Por lo tanto, ya desde cardiología nos están diciendo que igual es recomendable, si hacemos HIIT, que no sea de alto volumen, que sea de bajo volumen, porque encima los beneficios a nivel cardiorrespiratorio son los mismos. Estos serían, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuándo tengo que acabar? Ya. Vale. Los beneficios del HIIT de bajo volumen están publicados, ¿vale? No los vamos a repetir, pero sí quiero hacer hincapié en lo que ha indicado Aitor de la biogénesis mitocondrial y que se está observando que a través del entrenamiento de alta intensidad es un estímulo tan bueno que la biogénesis mitocondrial se va a incrementar. Es lo que queremos, que sean más eficientes en oxidar los sustratos que le llegan. Tenemos ahí una proteína coactivadora 1-alfa, que es la clave de la activación de todas, no se ve, pero de todas las mioquinas, que ahora hablamos de ellas, que se van a secretar desde el músculo esquelético cuando hacemos ejercicio físico. Es como si dijéramos el interruptor para que se liberen todas esas mioquinas. Mientras que en el rendimiento podemos decir que tanto el entrenamiento de alta intensidad como de alto volumen tiene sus beneficios, en la salud, como vuelvo a repetir, no va a ser necesario porque necesitamos esos estímulos. La gente en el día a día no utiliza las fibras de contracción rápida, la gente de la calle. Si tú no haces un entrenamiento de alta intensidad, sino el resto del día no las utilizas. Por lo tanto, no vas a tener los beneficios que te va a inferir lo que es el entrenamiento de alta intensidad. Os recomiendo que leáis este artículo, es impresionante, de John Hooley, en el cual habla de los miméticos del ejercicio. Están las farmacéuticas ahora intentando de alguna manera crear medicaciones que consigan los efectos del ejercicio físico, pero son miocentristas, se van a centrar en el músculo esquelético. Y no van a conseguir con una pastilla o con 2 pastillas todos los efectos multiorgánicos que ofrece el ejercicio físico. Por eso no hay píldora todavía que replique todos los efectos del ejercicio físico en todos los órganos. Para ir acabando, ¿puede el HIIT de alguna manera o el entrenamiento de alta intensidad ofrecer mejoras en lo que sería la actividad mental? Porque no nos olvidamos del cerebro. Tenemos mucha población con enfermedad mental y en estos momentos, y ahora os voy a presentar, hay muchos estudios que se están realizando con el ejercicio físico, porque esas mioquinas que va a secretar el músculo cada vez que empezamos a movernos tiene un efecto inmediato con el incremento del gasto cardíaco, con el incremento de la circulación sanguínea. Fijaros, secretamos desde el músculo, van a ir a los diferentes órganos. Esas mioquinas, acordaros, siempre os he hablado a veces en clase de la irisina, súper importante se está hablando también incluso a nivel digestivo, para trabajar la disbiosis intestinal, a nivel de cáncer que hemos hablado, para reducir los tumores. Hay una conversación entre el músculo y el resto de los órganos, incluido el cerebro, que va a ayudar a que ese ambiente inflamatorio mejore. Y me gusta, y voy acabando con el lactato. Me gusta porque ha hablado ya Aitor. El lactato siempre ha sido presentado como un producto de desecho del metabolismo anaeróbico, que no sirve para nada, sino que por la glucólisis anaeróbica se produce lactato. Y si leéis también este artículo impresionante de Brooks,
de las lanzaderas de lactato, hoy en día se está observando que el lactato se genera en una condición aeróbica, que no es necesario que haya ese metabolismo aeróbico, porque tenemos que ir quitando, ¿verdad, Aitor?, lo de anaeróbico y aeróbico. El lactato va a entrar en la mitocondria a través de diferentes transportadores y fijaros, nosotros en un HIT estamos utilizando sobre todo la glucosa, el metabolismo que va a generar ese lactato. Y a través de ese lactato, si nosotros lo entrenamos, vamos a conseguir que sea mucho más eficiente en la utilización a través de ese transportador, el MCT, en las células más oxidativas o en otros órganos como un sustrato igual que el resto. Entonces, otro beneficio del HIT es la utilización del metabolismo de la glucosa. Por eso se llama lactohormona ya en estos momentos. Y además el lactato es capaz de entrar en la barrera hematoencefálica a través del mismo transportador, el MCT, y conseguir neurogénesis y sinaptogénesis, es decir, mejores sinapsis y mejores creación de neuronas, lo que se llama la neuroplasticidad. Para ir acabando, si nosotros utilizamos HIIT de bajo volumen, solamente 20 minutos con menos de 10 minutos de ejercicio de alta intensidad, nos va a dar tiempo en una misma sesión a realizar entrenamiento concurrente, que es lo que nos dice las guías que tenemos que integrar fuerza también, porque es imprescindible. Por lo tanto, HIIT de bajo volumen para que nos dé tiempo a hacer también en la misma sesión entrenamiento de fuerza. Deciros solamente que estamos implementando este tipo de diseño también en población con disfunción bipolar y también con esquizofrenia. Y quiero acabar con esta frase. Puse un post hace unos meses y me gusta mucho porque si podemos leer, continúo disfrutando y me emociono cada vez que veo cómo a través del ejercicio físico, el movimiento y la música, nosotros conseguimos que diferentes poblaciones con distintas patologías sigan sonriendo, se enfrenten al día a día, y porque el ejercicio físico es salud, es divertimento, es vida, y si todavía alguien no entiende esto o no quiere entenderlo, es por falta de información o por ignorar. Vale,